En una noche lluviosa, todo el pueblo está desesperado buscando por el bosque a un chico llamado Hikaru Indo, pues parece que está desaparecido, malherido y en un lugar muy difícil de encontrar. Desde este suceso ya pasó medio año. Su mejor amigo Yoshiki le pregunta si en serio no recuerda nada de esa noche, pues resulta que duró una semana completa perdido en el bosque. Él no lo recuerda, molestándolo con que se puso muy sentimental aquella vez. Yoshiki se pone muy serio, diciéndole que viene pensando en algo desde que ocurrió lo de su desaparición, preguntándole si en serio es el Hikaru real. Él parece sorprendido, diciendo que creyó que lo estaba imitando bien, y su cara empieza a transformarse. Yoshiki suelta su bebida por el miedo, mientras que esa cosa se le acerca demasiado. Luego lo abraza y le ruega que no cuente su secreto, pues es su primera vez como humano. Sabe que solo es un farsante, pero disfrutó mucho la vida en esos 6 meses, y realmente no quiere matarlo. Yoshiki no sabe ni qué decir por el miedo. Está procesando de que su amigo no va a volver, pero se aferra a la idea de que tal vez este falso pueda reemplazarlo, diciéndole que no le va a decir a nadie. Sí, vemos los recuerdos de Yoshiki que tenía con Hikaru. Hablaban sobre su futuro y que tal vez Yoshiki fuera a estudiar a Tokio. El día del incidente, Hikaru tenía que ir a la montaña, pero no mencionó el motivo. Yoshiki despierta en su cuarto pensando que esa fue la última vez que vio a su amigo, aunque es demasiado por procesar. Cuando baja a desayunar, su padre le habla pero él parece muy distraído. Hikaru fue a su casa como es habitual y Yoshiki no había dormido nada en toda la noche. Intenta actuar como siempre pensando que tal vez eso no está tan mal. Al menos de alguna forma su amigo sigue por ahí. Al llegar a la escuela están en la clase de canto. Pareciera como si Hikaru no supiera la partitura, mientras que en paralelo nos muestran a Tanaka, un tipo sospechoso que busca y aniquila entidades extrañas. Al salir del recital, Hikaru dice que se quedó paralizado por lo hermosa que era la letra de la canción. Unas chicas les preguntan a dónde van, si van a pasar una película en otra aula, y Hikaru reacciona emocionado por escuchar eso. Vuelta a Tanaka, parece que el monstruo que destruyó en realidad no era lo que estaba buscando. No puede creer que la compañía lleve cientos de años buscándolo y aún no tenga resultados, aunque sabe que no será fácil encontrar esa cosa. La película de la escuela es terrible. Hikaru está llorando y Yoshiki le pregunta qué sucede si la han visto como 5 veces. Él responde que sí la tiene en su memoria, pero esta es la primera vez que él la ve. Al terminar las clases, es hora de ir a casa. Todos viven sus vidas con completa normalidad, incluyendo a Yoshiki que lo intenta con ganas. Van a comer algo y Hikaru se vuelve a emocionar pues es la primera vez que prueba algo tan delicioso. Yoshiki le dice que es bastante extraño, pero es que lo que pasa es que él tiene los recuerdos más no las sensaciones, y esta es la primera vez que está vivo. Yoshiki le pregunta si es como un fantasma. Él le responde que más bien es un monstruo, lo cual se confirma cuando un gato se espanta nada más acercarse a Hikaru. Yoshiki le pregunta si quiere hacer algo más, pero Hikaru le dice que está siendo demasiado amable, aunque en realidad él siempre fue así. Mientras van de camino, una señora nota una presencia extraña que pasa justo detrás de ella. Al avanzar la tarde, los chicos llegaron a un puente. Yoshiki se pregunta qué diablo será eso, pues luce como Hikaru pero claramente no lo es. Piensa que todo es demasiado extraño y en realidad está muerto de miedo. Pero lo más loco de todo es que él quiere que Hikaru se quede. Y pues claro que estos solo eran pensamientos, pues en realidad sigue intentando actuar como si nada, incluso diciéndole que puede ir a su casa más tarde a leer manga. En el camino, una anciana los ve y empieza a gritar desesperada. Dice que el espíritu bajó de la montaña para luego salir corriendo a encerrarse en su casa. Intentan seguir caminando diciendo que eso fue extraño. Entonces Yoshiki le pregunta si en serio Hikaru está muerto. Él responde que aunque este cuerpo tenga pulso, sí, está muerto, aclarándole que cuando lo encontró él ya estaba al borde de la muerte y no fue su culpa. Le cuenta que estaba vagando por las montañas desde hacía mucho tiempo. No tenía sentimientos ni ninguna sensación, pero ese día simplemente lo encontró y de alguna forma terminó así. Cuando llegan a casa de Yoshiki, este le pregunta si en serio le cae bien. Hikaru no entiende la pregunta, respondiéndole que por supuesto que sí y que le gusta mucho. Yoshiki piensa que el verdadero Hikaru nunca le habría dicho eso. Entonces le dice a este sustituto que si es así se asegura de no separarse de su lado. Así, intentando dormir una vez más, piensa en ese monstruo extraño, mientras que escucha cómo sus padres discuten por las calificaciones de su hermana Kaoru. Al mismo tiempo, nos muestran que la anciana de la tarde está completamente asustada, mientras que un ente extraño se acerca a su casa. La vieja está completamente paralizada por el miedo, pues sabe lo que va a pasar si lo deja entrar. Sin embargo, la voz de Hikaru dice a la espalda que ya supo cómo hacerlo, terminando en el acto con la vida de la anciana. El crimen se reporta a las autoridades sin saber realmente lo que sucedió, aunque un anciano sabe que será el siguiente en la lista del señor Nonuki. Unos sujetos que investigaban dicen que seguramente el rito falló y deciden contactarse con Tanaka. Él acepta el trabajo diciendo que esos aldeanos no saben a lo que se enfrentan y que no va a ser tan fácil como lo imaginan. Otro día más, los chicos van paseando en bicicleta. Ven pasar unas patrullas y Hikaru dice que probablemente es por la muerte de la vieja, pues vio algo así en las noticias y que nunca había visto un auto de policía tan cerca. Yoshiki no se queda muy tranquilo con la situación, todo mientras que Tanaka conduce su auto rumbo al pueblo. En la escuela, todos están hablando de la anciana. Corren los rumores de que fue ella misma la que lo hizo y algunos dicen que seguro fue una maldición. Uno de los chicos dice que cree que él también fue hechizado. Hay unas obras camino a casa, entonces debe tomar un desvío atravesando el bosque tenebroso. Los otros le dicen que no sea ridículo, pero él dice que no lo entienden, pues es como si algo le estuviera impidiendo mirar a su alrededor cuando pasa por ahí. Una chica llamada Sako le dice que ahora sí es una historia interesante. Entonces el chico le dice a Yoshiki que por favor lo acompañe a casa, pero la verdad es que él no quiere, aunque es Hikaru el que dice que parece divertido y que quiere unirse. Todos se sorprenden pues en realidad él es un cobarde, entonces él responde que ya no es así, armando el grupo completo para entrar al bosque. En otro lado del pueblo, Tanaka
por fin llegó con los contratistas. Les dice que entren a la casa de una vez, sin importarle nada de la investigación de la policía. Dice que todo es un desastre, preguntándole a Takeda cómo está su padre. Él responde que no quiere salir de su casa, pues piensa que será el siguiente en la lista. Tanaka se burla un poco, entonces el tipo se enoja. Le dice que tal vez su compañía tenga algo que ver, y Tanaka le responde que más bien debería agradecerle por impedirlo de la última vez. Otro anciano le dice que no fue solo la señora. Últimamente el pueblo está muy extraño, como cuando Hikaru estuvo desaparecido una semana, y que seguramente el rito falló. Volviendo a los chicos, era cierto lo del bosque tenebroso, pero parece que el único asustado es Yuta, aunque esta vez pasaron como si nada por el camino, y Yuta se tiene que disculpar por haberlos obligado a hacer eso. Vuelta a la casa de la anciana, revisan sus escritos. Hablaba mucho de un Nonuki-sama y que parece que tuvo muchos traumas de niña en el bosque. En realidad era una mujer normal, aunque su hija había desaparecido. Tanaka dice que ella le tenía miedo a algo en la montaña, pero es que mientras más miedo sientas, más lo atraes hacia ti. Regresando a los chicos, van volviendo a casa como si nada, aunque Yoshiki se da cuenta de algo extraño. Hay una figura siniestra en el bosque que se mueve de un lado al otro. Empieza a asustarse sin decir palabra, entonces Hikaru le pregunta si acaso lo vio. Con una sonrisa le dice que eso no es nada bueno, pues parece que ahora lo está siguiendo. Y luego le dice a esa cosa que se vaya. Tanaka le dice al resto que la situación es peor de lo que había pensado y necesitan un sitio seguro para hablar. Instaló una barrera en el altar de mi casa y deberían estar bien ahí. Los otros se asustan un poco, pero él les cuenta que fue a la montaña en la mañana y encontró algo muy interesante. Los demás dicen que ese es el bolso del padre de Hikaru y si acaso ese día lo perdió por allá. Sin embargo, cuando Tanaka les muestra el interior, hace que todos salten del susto. Es una especie de piedra café, pero Tanaka les cuenta que alguna vez eso fue la cabeza de alguien. En realidad es un artículo muy útil para ahuyentar casi todos los espíritus. Al principio pensó que eso había limpiado la montaña, pero ahora cree que es mucho peor, pues tal vez esa cosa logró bajar de la montaña y ahora está camuflado acechando la aldea. Los ancianos asustados preguntan qué deberían hacer ahora, entonces Tanaka dice que tiene que empezar. De regreso al bosque, Asako escuchó un ruido terrible. Saca a Yuki de inmediato del bosque y Yoshiki le pregunta a Hikaru si acaso está bien, pues cuando llamó esa cosa se desplomó en el suelo. Él le responde que eso quería engancharse a su cuerpo, entonces simplemente lo aplastó y luego se lo comió, pero tenía ganas de resistirse y por eso está sangrando, para luego decirle que lo mire únicamente a él. Esas cosas se sienten solas y lo siguen porque él las mira, pero él es el único que puede tenerlo, entonces que no mire nada más. Las chicas lo estaban esperando afuera, disculpándose por haber huido primero. Hikaru dice que tal vez el ruido fue que alguien estaba cazando por ahí cerca y que no pasa nada, pero Asako piensa si acaso el ruido fue lo que espantó a la cosa tenebrosa que estaba sintiendo. Hikaru ahora está alerta con ella, pero Yoshiki le pregunta si en serio no le duele la nariz. Hikaru piensa que en realidad no tiene que llevárselo, pues de cualquier forma, él no se va a separar de su lado. Por eso se tiene que asegurar de que nadie más lo tenga. Mirando los recuerdos de Hikaru, su padre le decía que si conocía a una chica que le gustara, se tenía que casar cuanto antes. Si no, un Uki-sama lo arrastraría a la montaña. Su familia hizo un pacto con él para que no se les acerque, pero la cosa cambia cuando es alguien ajeno. Vuelta a la escuela, vemos una escena bastante extraña entre los dos protagonistas. Yoshiki quería saber cómo fue que absorbió esa cosa, entonces Hikaru empieza a quitarse la camisa para mostrarle. Yoshiki se pone nervioso, pues es como si Hikaru tuviera una apertura en el abdomen. Le dice que meta la mano sin miedo, pero la sensación es horrible, diciendo que parece pollo crudo. Hikaru dice que su mano por otro lado está muy cálida y hacía mucho que no sentía algo vivo en su interior. Le dice que puede tocar más arriba, llegando hasta casi su cara, pero es una escena demasiado extraña para describirla. Hikaru empieza a emocionarse y casi lo absorbe. Yoshiki se quita con miedo, pero eso solo era una pequeña broma diciéndole que no pasa nada, y si quiere puede verlo sin camisa, haciendo que él se sienta muy avergonzado. Hikaru le pregunta qué sucede, entonces Yoshiki le dice que se tape de una vez. Después de la escuela, Yoshiki va a comprar algo y la señora de la tienda lo reconoce. Le pregunta cómo está su hermana, pues había escuchado que no se levantaba de la cama. Y bueno, se pone a hablar como vieja chismosa de sus padres separados, mala crianza y cosas así. Él está empezando a abrumarse saliendo del lugar cuanto antes. La verdad es que no puede olvidar la sensación que experimentó hoy, pero en ese momento una señora lo saca de sus pensamientos, diciéndole que está en problemas. Se está acercando a cosas muy peligrosas y tiene que alejarse antes de que lo absorba. Yoshiki no entiende de qué le habla, entonces ella le dice que si se mezcla mucho con esas cosas, dejará de ser humano. Ella puede ver cosas que otros no, preguntándole si ha visto la montaña. Ella siente como si algo aterrador estuviera ahí, y pues esa es la montaña donde se perdió Hikaru. Le cuenta que hace poco la sensación tenebrosa de la montaña había desaparecido, y eso es mucho más aterrador, pues seguramente eso esté andando con él. Yoshiki le pregunta qué tanto sabe, pero ella lo único que sabe es que tiene que alejarse, pues nunca había visto algo así. Seguramente tenga sus motivos, diciéndole que cuando quiera hablar puede llamarla. Yoshiki no sabe qué debería hacer. Todo lo que ha pasado es muy extraño y aterrador, además de que eso es demasiado para un muchacho. Al día siguiente, Yoshiki fue a la casa de Hikaru por el verano. Parece que hace mucho calor, pues él solo está tirado en el suelo al lado del ventilador. Cuando se despierta, le pregunta por qué no lo despertó antes y si lleva algo de comer. Él le responde que una sandía, entonces Hikaru se emociona porque es su favorita y solían comer mucho de niños. Pero Yoshiki solo se pregunta si lo que hace está bien. Cuando ya está servida, Hikaru ha practicado mucho cómo comerla de un bocado igual que en los mangas, recordando cuando eran jóvenes y haciendo que Yoshiki solo tenga recuerdos de su infancia. Piensa que no puede seguir simulando que todo es como antes. Hikaru le dice que se divierte mucho estando con él, aunque el verdadero Hikaru nunca había sido tan honesto y Yoshiki sigue sin serlo. Cuando Hikaru se vuelve a dormir, él ve una fotografía vieja del padre de Hikaru. Piensa que ya ha pasado tiempo desde que murió, pensando que fue a esa montaña
prohibida por las mismas fechas que Hikaru. En la aldea eran los únicos niños de la misma edad, por eso pasaron sus vidas juntos, aunque esa persona ya no está por ahí. Lleno de confusión, decide escribirle a la señora de la otra vez, pero al muy tonto lo llamó la madre de Hikaru para darle algo para llevar a su casa, dejando su celular encima de la mesa, donde claramente Hikaru pudo ver el mensaje de la señora. Poco después, Yoshiki se reúne con Kurebayashi en un restaurante. Ella actúa normal, pero él se ve muy trastornado, preguntándole si está listo para hablar. Parece que le contó toda la historia. Ella le dice que fue muy valiente y que no se atormente solo. Buscar un castigo solamente es una excusa, pero los muertos no pueden regresar al mundo, aunque ellos dos siguen aferrados a los seres que perdieron. Yoshiki se pregunta si le habrá pasado algo similar por lo que dijo, entonces ella se disculpa por sacar el tema. Yendo al punto importante, en la aldea están pasando cosas tenebrosas. Es como si un ente invisible estuviera acechando por ahí, un ente que no debería estar ahí. Y para serle sincera, todo lo está provocando su amigo. Es como una cosa que salió del infierno. Cuando se dio cuenta que la presencia se fue de la montaña, esa aura empezó a extenderse. Seguramente también tuvo que ver con la muerte de la anciana y la verdad quiere escapar cuanto antes de ese lugar, pero pues no puede porque su hija y su suegra siguen por ahí. Yoshiki le pregunta por qué dijo que los dos seguían aferrados. Entonces ella responde que hace tiempo su difunto esposo apareció un día. Todo salió terrible pues le dejó una herida a su hijo que nunca sanará. Habría dado lo que fuera por traerlo de regreso, pero él mejor que nadie sabe que los dos no pueden seguir juntos. No quiere que termine como ella y por eso quería contarle la verdad. Al día siguiente, la lluvia azota la aldea. Yoshiki está solo en un salón mientras que Hikaru lo busca por todos lados. Yuki es quien lo encuentra, pero él le manda a decir a Hikaru que vuelva solo a casa. Cuando se queda solo, piensa que esa cosa podría matarlo cuando quiera. Recapitula todo lo que ha pasado pensando en qué es esa cosa realmente. Tiene que aceptar la realidad, pero entonces Hikaru por fin lo encuentra, preguntándole si acaso está de mal humor. Yoshiki le responde que sí y no se ríe de ninguna broma. Hikaru le pregunta qué sucede, pero él solo quiere estar solo. Hikaru pregunta si acaso hizo algo y está enojado con él. Yoshiki le responde que no y que por qué hace tantas preguntas. Hikaru pierde la cabeza preguntándole con quién se mandaba mensajes secretos y qué hacía en la ciudad, pues antes le contaba todo. Yoshiki le grita que no hable como si supiera todo. Hikaru ya lo entendió, preguntándole si acaso está así porque no es el verdadero. Le pregunta si acaso no le alcanza con él y Yoshiki le responde que eso es obvio. Actúa y luce exactamente como su amigo, pero está claro que no es el verdadero. Hikaru se ve más aterrador diciéndole que tiene razón, pero es que simplemente no puede vivir sin él. Le aprieta la mano con fuerza mientras lo carcome la idea de que Yoshiki lo rechace. Le dice que ya no sabe cuáles son sus emociones reales y no puede evitar querer estar a su lado. De repente explota atacando todo su monstruo interior y lanzándose encima de Yoshiki. Es como si se le estuviera metiendo por cada poro del cuerpo, haciendo que pierda la conciencia poco a poco. En ese trance recuerda a alguien parecido, preguntándose qué es lo que estaba llevando esa vez. Cuando reacciona, Hikaru ya lo soltó preguntándose qué es lo que está haciendo. A él no puede hacerle eso, diciendo que no lo odie y saliendo del lugar de inmediato. Cuando Yoshiki regresó a su casa, piensa que fue un tonto por intentar actuar como si nada. Esa cosa no puede reemplazar a Hikaru y por eso no puede seguir tratándolo como si fuera real. Al día siguiente, Hikaru no fue a la escuela. Sus amigas le preguntan si acaso se pelearon, pues no es normal que él falte. Le dicen que últimamente él parece mucho más apegado a Yoshiki, entonces que no lo trate mal y se reconcilien cuanto antes. Él no puede procesarlo todo, diciendo que se va a casa y escapando del lugar. Pedalea lo más rápido que puede, yendo en realidad a la casa de Hikaru que estaba en un rincón. Yoshiki se disculpa por lo de ayer, diciéndole que ya no está enojado. Hikaru le dice que él es quien debería disculparse, aunque es evidente que ahora le tiene miedo. Yoshiki actúa como que no es verdad, pero pues es evidente después de haberlo visto así en la escuela y que seguramente ahora lo odia. Por eso, sale de su escondite diciéndole que lo único que necesita para vivir es estar con Yoshiki. No le importa si tiene a más personas, pero que por favor no lo odie. Sabe que solo es un intruso en el cuerpo de su amigo pidiéndole perdón. Yoshiki sabe que está mal, no debería acercarse tanto, pero sin embargo, le toma la cara y le dice que es incluso más mal creado que el real, y que sabe que simplemente es como un niño pequeño que se siente solo. Hikaru le pregunta si acaso lo que siente es soledad, entonces Yoshiki piensa que ese sustituto realmente no sabe nada. Por eso, a pesar de todo, él tendrá que enseñarle un par de cosas. Ahora, vemos a Hikaru emocionado dándole de comer al gato. Espera con ansias que se deje acariciar, aunque como no sabe hacerlo, él escapa de nuevo. Hikaru se siente mal pues no entiende nada del mundo. Confiesa que también quiere que pare esa cosa que sale de dentro de él, pero no sabe cómo hacerlo. Yoshiki piensa que él también se esfuerza a su manera y realmente tiene mucho que aprender. Después de la escuela, las chicas están hablando. Asako le cuenta que el otro día un chico le dijo que se vieran después de clase, pero en realidad era para desafiar una competencia de fuerza, el cual claramente ganó a Asako, pero se sintió decepcionada porque fuera eso. Yuki ya debería irse, pero Asako escucha cosas extrañas diciéndole que debería irse por otro camino. Yuki dice que confía en su intuición y las dos se van por otro lado. En casa de Yoshiki escuchan a su hermana discutir con su madre. Le dice que quiere ponerse un yukata para el festival, pero es que tienen que mandarlo a adaptar. Y a Hikaru se le ocurrió una gran idea. En el festival, los dos la están acompañando. Al final sí pudo ponerse su yukata, pero no se ve demasiado contenta. Por otro lado, los ancianos discuten de que fue mala idea dejar a cargo al padre de Hikaru. Y seguro todo está pasando porque falló el rito. En el festival, algunas personas le regalan comida. Yoshiki se siente extraño por ver el escapulario en el cuello del señor, mientras que otras personas hablan de ellos a sus espaldas. Dicen cosas como que su madre es una irresponsable por no enviar a su hija a la escuela. Hikaru corta todo el ambiente diciéndoles que vayan por unos raspados y animando a Kaoru. Vuelta a los ancianos, dicen que era demasiado peso para los hombros de Hikaru, y aunque quieran repetir el rito, solamente lo sabe hacer su familia. Su padre Koji ya sabe
sabía que eso no iba a durar, preguntándose qué deberían hacer si eso en serio bajó de la montaña. Hace 300 años que los habitantes de la aldea son los responsables de contener esa cosa. Si siguen como ahora, va a ser una amenaza para todos. Las opciones son pocas y no saben si Tanaka está capacitado para eso. Él aparece por la espalda diciéndoles que no sean groseros. Se sienta con todos diciéndole que no puede creer que un rito dure tanto tiempo, sacando otra cabeza del bolsillo y diciendo que ella tampoco lo pasó muy bien. Seguro que la familia Indo la usó para el rito de la montaña, pues esa cosa ahuyenta espíritus y así podrían acceder a la montaña sin problemas. Pero les pregunta para qué es el rito exactamente. Uno de ellos responde que es para el dios de la montaña. Tanaka dice que en esa aldea hacen muchas celebraciones. El anciano responde que como son un pueblo pequeño, valoran mucho los festivales. Invitan a cada aldeano incluso si vienen de afuera, pues el objetivo es que los habitantes se puedan unir. Tanaka dice que esa aldea forma parte de un territorio más grande, territorio que tiene otras aldeas en ella. Pero lo que le parece extraño es que esas otras regiones tienen un montón de iglesias en ellas, a diferencia de esta que solamente tiene un templo y ninguna iglesia, preguntándoles a qué le rinden culto realmente. El anciano le responde que lo de la montaña no tiene nada que ver con su aldea. Esa cosa, o sea, Nonuki-sama, pero cuando dice ese nombre, en ese momento algo extraño pasa. Tanaka lo percibe de inmediato y se levanta diciendo que la barrera se rompió. Hikaru no puede entrar al templo como si algo lo estuviera deteniendo. Miente diciendo que debe ir al baño, pero ahora está molesto por el obstáculo. Poco después, Yoshiki lo estaba esperando con unos granizados y su hermana fue a pedir más dinero. Hikaru dice que no ha probado el azul como si nada, mientras que Tanaka busca algo desesperadamente, y Yoshiki le responde que el color no cambia el sabor en realidad. Hikaru le pregunta entonces qué opina de él. A simple vista parece el mismo, pero él puede notar las diferencias. Yoshiki se queda sin palabras para luego decirle que no es así, y parece que esa respuesta le gustó. Tanaka asustado llegó a la entrada del templo, toca la barrera invisible diciendo que esa cosa está muy cerca. Hikaru quiere preguntarle cómo se dio cuenta que él no era el verdadero, entonces Yoshiki confiesa que es porque vio el cadáver. Ese día de tormenta, los adultos estaban buscando al joven. Su madre le dijo que no fuera a salir por nada del mundo mientras ella buscaba, pero él claro que no obedeció. Kaoru le dijo que los niños tienen que quedarse en casa mientras que los adultos buscan, pero eso a Yoshiki no le importa. Salió directo hacia la montaña escondiéndose del resto. Corrió sin parar hasta que ahí, en el suelo, vio el cadáver frío y sin pulso de su amigo. No tenía heridas tan graves, pero seguramente el frío hizo lo suyo. Sabía que tenía que avisarle al resto, empezando a entrar en pánico. Volvió a su casa sin saber cómo lo hizo y después de eso duró varios días en cama. Cuando se despertó, él ya había regresado, aunque también se dio cuenta de otros detalles que nadie más notaría. Hikaru dice que esa vez tal vez lo encontró a él, pero es que el cuerpo tardó varios días en reaccionar, preguntándole entonces por qué guardó el secreto por 6 meses. Ahora vemos otro recuerdo. Detestaba vivir en el campo y los aldeanos que se entrometían en las cosas de su familia. Hikaru le pregunta si acaso es que sus padres se pelearon de nuevo. Yoshiki responde que siempre se pelean. Lo que le molesta es que el resto de gente esté opinando. Hikaru dice que siempre corren los rumores en el pueblo, como el chico de otra casa que está enfermo. Yoshiki le responde que no está enfermo, solamente es homosexual. Siente que esa aldea es demasiado pequeña y él se está ahogando ahí. Hikaru le dice que entonces esa noche se quede en su casa para subirle el ánimo. Vuelta a la realidad, Yoshiki empieza a llorar, preguntándose por qué tuvo que abandonarlo. Hikaru le pregunta qué sucede, pero prefiere dejarlo tranquilo un rato, aunque Yoshiki es quien lo detiene. Ahí, Hikaru le dice que tal vez no pueda reemplazarlo, pero siempre va a estar para apoyarlo y puede pedirle lo que sea. De regreso a Tanaka, dice que es imposible restaurar la barrera. Un tipo asustado dice que eso impedía que entrara al pueblo, preguntándole si no puede colocar otra. Tanaka le cuenta que cada barrera le cuesta un órgano, entonces no puede hacer demasiadas. Los demás le preguntan si entonces esa cosa está ahí, pero Tanaka responde que ya no. Seguramente fue al festival porque le atraen los humanos. Lo que lo tiene pensativo es cómo algo tan poderoso pudo entrar sin que nadie más lo viera, pensando si acaso se transformó en alguno de ellos. Tarde esa noche, una cosa sale de las vías del tren. Es Kurebayashi quien la elimina, diciendo que preferiría no hacer eso más, y pensando que ojalá Yoshiki esté bien. Nos muestran un poco de la perspectiva de Hikaru de ese día. Él se resbaló en la montaña por ver un árbol y malherido se disculpa por su padre por no poder cumplir la misión. Dice que no quería hacer sufrir a su madre, además de que no quería dejarlo solo a él. Empieza a ver algo extraño desde arriba pensando que es por la sangre, pero aferrándose a la idea de que tiene que volver para estar a su lado. Después del festival, Kaoru se está bañando. Ve unos mechones de cabello en la ducha que claramente no son de su familia. Y luego, algo se esconde de repente en la tina. Ella se asusta demasiado gritando y poniéndose la ropa lo más rápido que puede. Pero luego ve la silueta de esa cosa posada en la ducha. En la escuela es día de la clase de labores domésticos. Por suerte para los chicos, Yuki es buena cocinando, evitando los desastres. En ese momento, Hikaru llega para saludar, mostrándole su pollo quemado y preguntándole por qué se veía tan extraño tocando el pollo crudo. Yoshiki no sabe qué responder a eso, pero le dice que es que la sensación era parecida a la que tiene dentro de él. Hikaru se pone rojo diciéndole que es un pervertido y preguntándole si acaso quiere tocarlo de nuevo. Después de la escuela, los chicos se encerraron de nuevo en el aula. Hikaru le dice que se apresure pues tiene que ir al club, pero es que él tiene que mentalizarse. Mete la mano una vez más, pensando que esta vez no es tan malo como la primera vez. Hikaru empieza a emocionarse, haciendo que esa cosa empiece a trepar por el cuello de Yoshiki. Se ve como en un éxtasis extraño hasta que él toma fuerza y le grita que se detenga. Le pregunta qué fue lo que le hizo y Hikaru responde que solamente quería tocarlo de vuelta. Yoshiki le dice que se sintió demasiado extraño, preguntándole si acaso lo hizo porque lo estaba disfrutando. Hikaru no responde, entonces él le dice que no puede ir haciendo cosas que pongan incómodos a los demás. Hikaru lo entiende avergonzándose un poco. Entonces Yoshiki recuerda su conversación con Kurebayashi. A eso se refería ella con acercarse demasiado, pues cada vez
se van uniendo más y más hasta que esa cosa simplemente no lo abandona. Además de que empieza a traer cosas desconocidas. Yoshiki se mira la marca pensando que está más negra que antes, mientras que Kaoru en el comedor les dice que no se va a volver a bañar nunca. Su madre le dice que solamente fue su imaginación y se vaya a bañar, pero ella, claro que se molesta porque no le están creyendo. Yendo a la habitación de Tanaka, los otros le preguntan cuánto tiempo estará holgazaneando. Él les responde que está ideando un plan genial mostrándole su katana. Ellos la revisan diciéndole que está muy maltratada y no va a matar ni una mosca con eso. Tanaka le responde que no es para humanos, aunque tienen razón y mejor debería ponerse a buscar. Al día siguiente, los chicos están jugando en las máquinas de gacha. Le dicen a Yoshiki que es una persona increíble quitando su actitud de emo. Hikaru les dice que él siempre fue una persona muy apagada y tal vez necesita refrescarse para cambiar de ánimos. Poco después le preguntan a Yuta si acaso la muñeca es para alguna chica. Él se hace el bobo diciéndoles que mejor vayan a comer y cuando están allá, Yoshiki les cuenta lo del fantasma en su baño. Yuta le dice que seguramente eran mechones de pelo normal, pero es que en su familia nadie tiene el cabello tan largo. Hikaru es el único que lo toma en serio, preguntándole si él lo vio y que va a ir a revisar a su casa después de eso. De camino allá, le cuenta que los fantasmas son como impurezas, simplemente aparecen donde haya humanos. Además de que como él es muy agradable, seguramente los está trayendo a todos. Cuando llegan a casa, Hikaru va directo al baño. Parece que ya no está ahí, pero él dice que no se ha ido y eso es un fastidio. Una cosa es que se metan con él, pero otra es que molesten a Yoshiki. Él le pregunta qué pretende hacer, entonces Hikaru le responde que se lo va a comer como la última vez. Después de todo, dijo que lo iba a proteger. El tiempo se siente como una eternidad. Yoshiki no sabe qué hacer mientras espera hasta que escucha un ruido terrible. Entra deprisa en la tina viendo a Hikaru sumergido en el agua. Se apresura a sacarlo, pero es como aquella vez que lo tocó, sintiendo que lo absorbe y siendo consumido como si fuera al fondo del mar. Yoshiki de repente aparece en un campo muy verde. Unas cosas asquerosas aparecen detrás de él, hablando entre ellas, diciéndose cosas como si fueran personas del pueblo preguntándole por su vida. Todo mientras que lo aplastan como queriendo unirse a él. En ese momento es como si tuviera una visión de Hikaru joven. Estaban cuidando un pájaro y a Yoshiki se le olvidó alimentarlo. Él le dice que no es solo su culpa, pues a Hikaru también se le había olvidado ayer. Hikaru se defiende diciéndole que sí, pero hoy era su turno y por eso se murió. Empiezan a discutir. Yoshiki dice que no fue su culpa y Hikaru pelea porque lo acepte. Yoshiki le dice que él siempre lo cuidó mucho más y seguramente murió porque Hikaru le daba cosas raras. Empiezan a pelear de verdad con lágrimas en los ojos, forcejeando uno encima del otro. Justo como en la realidad en la que Yoshiki parece poseído y está sumergiendo a Hikaru con fuerza. Él logra sacarlo con su pierna para que no se ahogue, pero sabe que esa cosa se metió dentro de él y lo está usando como escudo. Yoshiki lo muerde muy fuerte, entonces Hikaru aprovecha para entrar en su boca y expulsarlo de golpe. Su amigo por fin reacciona sin entender mucho lo que acaba de pasar. Le pregunta si acaso él le hizo esa herida, mientras que Hikaru ve escapar esa cosa por la pared. Después de todo eso, los dos se cambiaron. Yoshiki se disculpa por haberlo lastimado, entonces Hikaru repite que ya le había dicho que casi no tiene resistencia contra esas cosas, pero igual va a asumir la culpa por haberlo dejado escapar una vez. Yoshiki solo puede recordar cómo intentó ahogar a su amigo, pensando qué pasará si algún día no logra detenerse. Hikaru también está triste, se siente mal porque prometió protegerlo y pasa esto. Yoshiki le pregunta por qué va tan lejos por él, pero él solo dice que se dejó llevar. Ven llegar a su madre en el auto, entonces Hikaru le dice que cambien de tema y vayan a cazar ranas. A él sí le gusta el campo, pues hay cosas increíbles que no están en la ciudad. Yoshiki le responde que no es tan malo, pero simplemente no se siente como en casa. Cuando entra la familia, Hikaru actúa como si nada preguntando qué hay para comer, y también como si no le afectara todo lo que acaba de pasar. Yoshiki se pregunta qué habría pasado si esa cosa hubiera atacado a su familia. Hikaru intenta distraerlo diciéndole que se va a comer su comida, lo que hace pensar a Yoshiki que esa cosa no es su amigo, pero tiene la esperanza de que tal vez pueda vivir como un humano en un futuro. De regreso a Tanaka, decidieron entrar en la montaña y buscar el altar. Tanaka no duda en patearlo, pues cree que esa cosa sigue ahí debajo y su hámster lo está confirmando. Lanza un cascabel con sangre mientras dice que va a empezar a buscar arrastrar a ese tal Nonuki-sama. El otro tipo se queda ahí alarmado con el presentimiento de que Tanaka será un problema para la aldea e incluso puede que llegue a destruirla, aunque en el fondo de su corazón eso es lo que espera. Otro día más, en la escuela están hablando sobre una hoja que les dio el maestro. Yoshiki la guardó, pues es la historia de un niño que le cae un rayo y se transforma en otra persona idéntica. El chico entra en crisis, pues no sabe qué tiene de distinto al que murió en el pantano. Es una historia bastante familiar, entonces les pregunta a sus amigos qué opinan. Yuta responde que son diferentes personas, pero Asako no está muy segura, pues nosotros mismos estamos cambiando de células y de piel todos los días, pero seguimos siendo la misma persona. Yuta le dice que es completamente diferente. En ese caso de la historia, los dos existieron al mismo tiempo, aunque fuera solo por un segundo. Asako le dice que tiene razón y no se puede juzgar solo por su apariencia, pero esto solo hace pensar a Yoshiki que para el resto del mundo Hikaru sigue vivo, preguntándose qué es lo que hace a una persona ser quien es, y también qué define la muerte de una persona. Al día siguiente, Asako despierta a Hikaru para devolverle la ropa que le había prestado. Él se pone a olfatearla de inmediato, pues tiene un aroma muy floral. Asako les pregunta si quieren hacer algo el fin de semana, entonces Yuta se apunta diciendo que quieren un parque de diversiones. Yuki le dice que eso es aspirar demasiado alto y seguramente terminan haciendo una pijamada. Hikaru propone que sea en su casa, mientras que Yoshiki está en sus pensamientos, y luego actúa como si no pasara nada. Camino a casa, van subiendo por una pendiente muy empinada. Uno de los ancianos los ve por el camino, pues parece que se pincharon, preguntándole si quieren un aventón. Esa noche parece como cualquier otra. Sin embargo, no es del todo así, pues un ente extraño está rondando por ahí, acechando desde las sombras. El fin de semana en casa de Hikaru, todos se sorprenden de lo grande que es. Hikaru le dice a Yoshiki que vaya a buscar un juego, entonces él va solo a la habitación de
Hikaru. Tiene un recuerdo de su amigo, el cual ya no está por ahí. Entra para buscar el juego diciendo que no ha cambiado en nada ese sitio, y también teniendo otro recuerdo de su juventud. En esa ocasión estaba en el festival con su padre. Él le contó que el festival era dedicado al dios que vive en la montaña, diciéndole que nunca se le ocurriera subir allá. En ese momento, Hikaru llega con su padre y su gorra roja. Volviendo a la realidad, Yoshiki piensa que su padre nunca le habló de eso, pero ese recuerdo es demasiado vívido. Busca el juego dejando caer una pequeña nota con la letra de Hikaru. Dice algo de la familia Indo, entonces él decide llevárselo. Entrada la noche, como se esperaba, encendieron las bengalas. Hikaru está muy emocionado, entonces Saku decide tomar unas fotos de todos. Yuta le pregunta sobre el templo que tiene ahí, pero luego molesta a Yuki sin querer y ella lo golpea por tirar su bengala. Hikaru dice que tienen que ir a comprar otro mechero, entonces Saku le dice que ella lo va a acompañar. De camino allá, Hikaru dice que deberían comprar helado de paso. En casa están ordenando un poco y Yuta menciona que al final del verano habrá un super festival con fuegos pirotécnicos. Yuki nerviosa le pregunta si él va a ir y Yoshiki no sé si entiende el ambiente, pero le dice que va a ir a buscar a los otros para que compren helado, dejándolos a ellos solos. Volviendo a los otros dos, Asako ve la montaña donde se perdió Hikaru. Le dice que se alegra de que todo haya vuelto a la normalidad y él muy dudoso responde que sí. Pero entonces Asako nerviosa quiere decirle algo que ha rondado su cabeza, deteniéndose en el acto y preguntándole quién es él en realidad. Cuando Asako era niña, escuchaba cosas extrañas. Cuando se lo contó a su abuela, ella le dijo que no podía escucharlas pero sí verlas. Le cuenta que su mundo se sobrepone al de los muertos. Se supone que el alma cruza al otro lado cuando muere, pero a la larga vuelve a este mundo y ese es el ciclo de la vida. Un poco más tarde, Yuki fue a visitarla. Cuando corrían para encontrarse, una cosa extraña pasó por su lado y se interpuso entre las dos. Asako asustada le gritó que se detuviera para que no la tocara, pero en ese momento pasó un auto a toda velocidad. Su abuela ya le había dicho que esas cosas algunas daban miedo y otras no, pero lo que sí era seguro era que mejor es mantener tu distancia. Volviendo al accidente, Yuki se salvó por nada. Asako se pregunta si acaso esa cosa intentó protegerla, pensando que aunque el otro mundo de miedo, está convencida de que no todas son malas. Por eso le hizo la pregunta a Hikaru. Él empieza a perder la cabeza porque lo haya descubierto. Se le acerca demasiado como si fuera a hacerle algo, pero por suerte en ese momento Yoshiki llega. Hikaru se detiene y Asako cae desmayada al suelo. Yoshiki le pregunta qué fue lo que hizo, entonces Hikaru responde que seguramente ella lo sabe, pero también es cierto que no debería matarla pues sería algo muy triste. Yoshiki le pregunta cómo siquiera se le pasó por la cabeza pues es una vida humana. Hikaru le pregunta curioso si acaso la vida y la muerte son tan diferentes. Él no tiene vida, entonces para él son prácticamente lo mismo. Yoshiki le pregunta si entonces era mentira eso de que no quería matarlo. Hikaru le responde que no es así. Él es alguien especial y si muere no podrían hacer muchas cosas juntos. Yoshiki enojado le dice que podría decir lo mismo de Asako. Ni siquiera él entiende que lo hace tan especial para luego preguntarle si él fue el quien mató a la anciana de la otra vez. Hikaru dudoso no sabe qué responder y Yoshiki de solo pensarlo le entran ganas de vomitar. En ese momento Asako se despierta, se pregunta qué fue lo que pasó, pero entonces vuelve con Hikaru preguntándole si él está bien. Pues lo que pasa es que ella está convencida de que lo poseyó un fantasma, sorprendiendo a los dos demasiado con esa declaración. Les cuenta que desde que regresó notó cosas extrañas. A veces la voz se le ponía muy diferente y por eso sabe que está poseído. Sin embargo, le dio la sensación de que eso mismo quería proteger a Yoshiki. Por eso fue que intentó hablarle. Pensó que su voz tal vez le podría llegar a esa cosa que tiene por dentro. Hikaru le responde que está bien y ella se avergüenza pues seguro que ahora piensan que está loca. Yoshiki le dice que él sí le cree, pero le da miedo que se vuelva a desmayar, entonces que mejor regrese a la casa. Sin embargo, así cuando se quedan a solas, Yoshiki simplemente se va. Al día siguiente, los dos piensan que se devolvió a su casa por un dolor de estómago y Asako le dice a Hikaru que ojalá se mejore pronto. Él, una vez más, se quedó solo en su habitación. Se empieza a preguntar qué es la vida, pues morir no implica desaparecer. Es cierto que el cuerpo puede cambiar, pero el alma sigue ahí, recordando los fuegos artificiales y pensando que el alma de Yoshiki es realmente hermosa, aunque luego reacciona diciendo que no puede hacerlo y no quiere que él muera, preguntándose también si acaso ese sentimiento es suyo o es algo que dejó el verdadero. Y a pesar de todo lo que pasó, el lunes siguiente ahí estaba Yoshiki esperándolo en su entrada para ir a la escuela. Aunque Yoshiki parezca normal, la noche anterior no durmió nada por andar pensando en las palabras de Hikaru. Él se da cuenta de la situación tan tensa tratando de cambiar el tema al coro de la escuela, pero entonces Yoshiki se detiene de repente diciéndole que falten ese día a la escuela. Allí todos están un poco nerviosos pues es la presentación del coro. Asako está distraída o más bien no escuchó llegar a Yuki. Ella se sorprende y le cuenta que los chicos están planeando una coreografía para el coro, pero se nota que están perdiendo la cabeza pues quieren hacer cosas extrañas. Cree que Yoshiki tal vez los haga entrar en razón, dándose cuenta de que ninguno de los dos ha llegado. Por su lado, ellos están montados en un tren yéndose a otro lugar. Hikaru le pregunta si no se van a meter en problemas, pero son buenos estudiantes y no pasa nada. Hikaru le pregunta si está enojado, entonces Yoshiki responde con voz fría que no es así. Nos muestran también al padre de Yoshiki trabajando con un nuevo chico en el bosque y a su familia yendo en auto al trabajo. Kaoru pregunta si puede faltar a la escuela de nuevo, a lo que su madre responde que no vale la pena ir si es por obligación. Cuando llegan al sitio, Hikaru pregunta dónde planean ir. Entonces Yoshiki le dice que a su lugar favorito, o sea, el cine. En la escuela, la otra clase lo está haciendo perfecto, mientras que Asako se pregunta por qué no habrán ido hoy y pensando un poco en esa noche. En el cine, Yoshiki le dice que mire la película, le repite que no está enojado y que él se moría de ganas por verla. Es hora de que su clase se presente. Todos están nerviosos, pero la música empieza a sonar. En realidad lo hacen bastante bien y mientras cantan, nos muestran nuevamente a la familia de Yoshiki en sus vidas cotidianas. Nos muestran también que la película le encantó a Hikaru y luego fueron a comprar unos helados. En realidad es un día como cualquier otro, en el que su padre tala árboles y su madre atiende la peluquería,
mientras que los chicos de alguna forma se están divirtiendo por ahí en la calle. Pero algo de esas escenas, junto con el coro de la escuela, dan muy mala espina. Yoshiki decide llamar a su madre, solamente para preguntarle si estaba bien y luego agradecerle por todo, además de mandarle con ello un mensaje a su padre de que se cuide como si fuera una despedida. A los estudiantes les fue bastante bien, diciendo que después le van a mandar el video a los que faltaron. El padre de Yoshiki está acostumbrado a talar árboles y su madre se pregunta si acaso él faltó a la escuela o cómo pudo llamarla. Ellos dos están a la orilla del lago. Yoshiki le pregunta si acaso quiere ver el mar, entonces Hikaru responde que tiene un vago recuerdo de haberlo visto, diciendo que ellos fueron con el verdadero Hikaru en pleno invierno. Está un poco cansado de las montañas, entonces le gustaría ir a nadar y a cazar tiburones, además de que pueden usar a Yoshiki como carnada y todo eso. Le dice emocionado a Yoshiki que vayan en las vacaciones de verano, pero él se queda callado. Hikaru le dice que el helado y todas esas cosas están muy bien, pero las disfruta más que todo porque las hace junto a su amigo, aunque pues puede negarse si no quiere ir. Yoshiki está demasiado serio, pero entonces finge una sonrisa diciendo que vayan la próxima vez. Al terminar su escapada volvieron a la casa de Yoshiki porque hace mucho calor afuera. Hikaru lo nota demasiado distante y no puede sacarse la idea de la cabeza. Intenta preguntarle sobre los personajes de la película, entonces Yoshiki le cuenta que ellos solo se tienen el uno al otro, además de mostrarle el video que le mandaron de la presentación del coro. Hikaru se emociona diciendo que tal vez debieron haber ido mientras tararea la canción. A Yoshiki le cambia la expresión de repente, se levanta decidido para ir a buscar algo en su maleta. Hikaru sigue entretenido con la canción sin darse cuenta de lo que está a punto de suceder. De un momento a otro Yoshiki se lanza encima de él clavándole un cuchillo enorme en el estómago. Lo suelta un poco asustado y luego cae al suelo completamente trastornado, diciéndole que ya sabía que eso no sería suficiente. Hikaru solo se queda ahí sentado, impactado por lo que acaba de pasar. Entonces Yoshiki en voz alta dice que pensó que lograría cambiarlo y disculpándose con él. Hikaru le pregunta si pasó todo el día con él con esa idea en la cabeza. Yoshiki le responde que quería que su último recuerdo fuera uno feliz, pero sabiendo que eso no va a pasar, le pide que entonces por favor acabe con su vida. Hikaru se pone muy nervioso preguntándole si en serio le está pidiendo eso. Ahora tiene muchas dudas en su cabeza, pues no es algo que quiera hacer, pero si Yoshiki es quien se lo está pidiendo, no sabe cómo tiene que actuar. Las lágrimas salen solas de sus ojos, pero piensa que tiene que hacer algo. Sabe que no valora la vida como el resto y no entiende por qué los humanos le dan tanto valor a la misma, pero cayendo en cuenta que tal vez eso es lo que está mal con él. De repente se abre la camisa, mete la mano en su pecho agarrando un hueso y luego lo tira para arrancarlo con todas sus fuerzas. Yoshiki no entiende qué es lo que está pasando, pero esa cosa vuelve al interior de Hikaru. Él extiende la mano diciéndole que eso es la mitad de lo que lleva adentro. No es capaz de comprender el valor de una vida humana, pero ahora que se partió en dos, no le será tan fácil arrebatar una. Yoshiki le pregunta por qué llega tan lejos por él, entonces Hikaru responde que no sabe lo que es. Antes de tomar este cuerpo no tenía sentimientos, pero de alguna forma sabía que ese era su lugar. Al principio pensaba matarlo si lo descubría, pero en realidad no quería hacer eso. Al final él lo aceptó tal y como era, sintiendo por primera vez que alguien lo necesitaba y entendiendo que eso era lo que le había hecho falta tanto tiempo. De alguna forma Yoshiki se convirtió en su hogar y eso significó mucho para él. Yoshiki le responde que eso puede ser como un pájaro bebé que se aferra a lo primero que ve, pero a Hikaru le da completamente igual, pues él está conforme con eso. Yoshiki piensa que en serio ven el mundo de maneras diferentes, pero aún así toma el pedazo de hueso diciéndole que se va a quedar a su lado sin importar nada, incluso si él mismo empieza a romperse por dentro. Le dice que aún piensa que es una cosa extraña que no debería estar por ahí. Sin embargo, si aún con todo eso él decide quedarse, entonces deberían investigar un poco, tratar de averiguar qué es él realmente para darle un lugar. Después de lo ocurrido, Yoshiki debe buscar cómo quitar las manchas de sangre. Empieza a lavar la camisa de Hikaru, mientras que él le dice que parece una escena del crimen. Yoshiki dice que deben limpiar antes de que llegue su madre, preguntando cómo está su herida. Él ya la había curado hace rato, confesándole que deja los rasguños porque igual no le duelen. Después de eso, le muestra la carta que encontró en su cuarto. Hikaru tampoco sabe quién es Nonuki-sama, pues sus recuerdos están muy borrosos con el tema. Poco después, fueron a la casa de Hikaru a buscar más pistas, pero no encontraron nada. Su abuelo llega del trabajo, entonces Hikaru le pregunta si entiende lo que es la carta. Él la lee, preguntándole que a dónde se fue Hichi, pues tiene que regresar a la montaña y ya no está en el templo. Hikaru le pregunta quién es Hichi, entonces él responde que era una chica que lo pasó muy mal, y si tan solo no le hubieran pedido eso a Nonuki-sama, la aldea no sería un caos. Al día siguiente en la escuela, Asako ve a Yoshiki nerviosa preguntándole si está mejor. Él le dice que sí, devolviéndole la pregunta. Entonces ella le confiesa que desde esa noche no escucha nada con su oído derecho, pero que en realidad nadie sabe por qué. Nadie excepto Yoshiki. Ella se le acerca preguntándole si él también pensó que Hikaru estaba raro esa noche, y si acaso cree que esa cosa ya lo poseyó. Yoshiki solamente le responde que por favor no lo odie y luego finge que todo era una broma. Cuando se encuentra con Hikaru le cuenta lo de Asako. Él confiesa que tal vez fue porque le dio un pequeño toque. Con las personas normales eso sería suficiente para romperlas por completo, pero ella tiene una mente muy fuerte, así que tal vez solamente le dañó el oído. Yoshiki no puede creerlo y en clase piensa en las palabras del abuelo. Piensa que tal vez es una pista sobre qué es Hikaru, tratando también de buscar información en internet. Sin embargo, en ese momento un monstruo con un cuchillo lo llama desde abajo. Yoshiki sabe que no puede mirarlo directamente, pero en realidad es una persona real y todo el mundo se da cuenta. Los maestros salen para detenerlo, pero entonces el tipo se quita su propia vida. Asako les dice que él tenía algo dentro. Tenía una aura como de poseído y seguramente fue lo mismo que lastimó a Yuta el otro día, pues les cuenta que un compañero del club enloqueció de repente preguntándole a Hikaru si él sí está bien. Hikaru responde que está perfecto, pero es que Asako no
sabría qué hacer si le pasara algo a alguno de sus amigos. Cada vez están pasando cosas más raras y ella está frustrada pues no puede hacer nada. Yoshiki le pregunta a Hikaru qué va a hacer, a lo que él responde que tienen que pensar en algo, pero se da cuenta que tiene un moretón en el brazo y ahora sí le está doliendo. Un poco más tarde buscan un mapa antiguo de la zona. Empiezan a identificar diferentes aldeas antiguas, uniendo los mapas de la región y pensando que en realidad tienen la forma de un cuerpo humano. Esa región está dividida por 5 zonas, o bueno, así era en la antigüedad, pero unas plagas hace tiempo acabaron con algunas. La bibliotecaria les dice que hablen más bajito, preguntándoles si acaso están haciendo una tarea. Resulta que ella también es de por ahí, aunque hace mucho no iba a la aldea, pues hasta que su madre murió, dándose cuenta que ella es la hija de la anciana. Entonces Hikaru le pregunta directamente si sabe algo de Nonukisama. Ella lo lleva a la oficina diciéndole que su madre decía mucho ese nombre. Cuando era niña sufrió un trauma en la montaña y siempre le advertía que no fuera a entrar ahí. Nonukisama es como una especie de dios que habita la zona, un dios que daba su bendición por una ofrenda especial, o al menos así era antes. Yoshiki le pregunta a qué se refiere con eso, entonces ella dice que Nonukisama era venerado incluso desde antes de que la aldea se dividiera, pero después de que una hambruna azotó a los aldeanos, se consideraba más bien una deidad maldita, y por eso nadie más podía entrar a la montaña. Hikaru le pregunta si entonces su madre lo vio en persona, a lo que la chica responde que cree que su madre empezó con la demencia cuando su hermana pequeña se perdió por allá. No sabe si fue cosa de Nonukisama, pero su madre sí creía eso. En ese entonces, los adultos estaban alterados y de los niños, el único que entendía era Takeda, diciéndoles que tal vez puedan hablar con su padre pues es contemporáneo a su madre. Regresando a casa, Hikaru pregunta si cree que es una deidad maldita, pues no le gustaría pensar que él hizo todo eso. Yoshiki se detiene preguntándole si entiende lo que le hizo a la anciana. Hikaru en realidad no lo comprende, entonces Yoshiki piensa que fue un tonto, pues nunca tuvo en cuenta la familia de los demás. Hikaru se disculpa, aunque en realidad no sabe por qué lo hace. Yoshiki le dice que no se esfuerce. De ahora en adelante, incluso si comete otro crimen, él lo va a ayudar a cargar con el peso, pensando que mientras más conoce a este ser, es más claro para él que no pertenece ahí. Por eso no puede apartar más la vista. En casa de Takeda, Tanaka hizo una visita inesperada. Él le dice que no es buen momento pues su padre lo necesita. Entonces Tanaka justamente quería entregarle una especie de amuleto de la suerte para que se lo dé a su padre. Por otro lado, Yoshiki va a la casa de Hikaru pues dejó unos papeles en su maleta. Se cruza directamente con Tanaka y el hámster empieza a reaccionar. Tanaka se voltea preguntándole a Yoshiki si vive por ahí pues tiene algunas preguntas. Claramente él está nervioso pues es una persona extraña hablándole en la noche. Pero Tanaka se le acerca preguntándole qué puede llevar de recuerdo de la aldea. Es una pregunta extraña, pero Yoshiki responde que unos hongos shiitake. Tanaka se inventa una profesión para decir que fue a estudiar la aldea y lo están alojando los Mikasa. Le pregunta su apellido y luego le dice que probará esos hongos. Yoshiki mira directamente al hámster y luego pasa algo aún más extraño, pues es como si se hubieran encariñado de inmediato empezando a jugar con él. Tanaka le cuenta que ese amiguito es su compañero. Lo tiene desde hace 12 años y es más bien como un hámster monstruo, notando las marcas que tiene Yoshiki en su brazo y antes de despedirse le dice que ellos dos se parecen un poco y luego se marchan. Mientras va de camino, sabe que ese muchacho entró en contacto con cosas extrañas y también que tiene un vínculo muy fuerte con eso. Piensa que esa cosa no tiene emociones, pero es posible que esté viviendo entre los aldeanos como si fuera uno más de ellos, preguntándose si su mascota puede oler su rastro. En ese momento recibe una llamada de la agencia diciéndole que no ha mandado sus reportes, mientras que en otro lado, en la sala de cine, hay un ente extraño con lo que parece la campanilla que arrojó Tanaka. Al día siguiente los chicos se reunieron en una cafetería. Yoshiki está pensando qué preguntas podría hacerle el viejo Takeda, entonces Hikaru le pregunta si aún tiene su otra mitad, pues es que si la llega a romper o algo así sería un gran problema para él. Yoshiki le pregunta si en serio es tan importante, a lo que Hikaru responde que básicamente puso su destino en sus manos. Yoshiki está sorprendido, aunque nota que el ambiente cambió de repente. Ahora es como si estuvieran solos y un espíritu aparece detrás de Hikaru mientras suena una campanilla. Una cara sale de debajo de la mesa asustándolo por completo, pero Hikaru actúa rápido diciéndole que no se mueva para nada. La cabeza empieza a rondarlos y él parece como si estuviera luchando mentalmente contra esa cosa. Sin embargo, empieza a sangrar diciendo que no puede hacerlo. Yoshiki lo agarra para sacarlo del lugar, dándose cuenta que la puerta no abre. Hikaru parece muy herido, mientras que esa cosa ya está completa y se acerca a los dos. Yoshiki está paralizado por el miedo. El monstruo se acerca rápidamente, pero entonces escuchan una palmada. Kurebayashi aparece diciéndole a Yoshiki que ya pasó todo y es como si hubiera vuelto a la realidad. Ahora vemos un recuerdo. Los chicos estaban en la tumba del padre de Hikaru. Él sigue siendo el mismo preguntando si se puede comer las ofrendas, pero en realidad parece que se está haciendo el fuerte. Vuelta a la realidad, Hikaru está durmiendo en la sala de Kurebayashi. Dice que los chicos de su edad nunca hacen caso y ya esperaba algo así, aunque no esperaba que eso tuviera un aspecto tan normal. Yoshiki le agradece por haberlo salvado, preguntándole qué era esa cosa. Ella responde que es como una maldición antigua que se alimenta de las impurezas, y por suerte estuvo ahí para ahuyentarlo. Yoshiki no entiende bien, entonces ella le dice que piense que son fantasmas. Los dos mundos están más cerca de lo que se imagina y lo que los divide en realidad no es tan fuerte. Cuando hay distorsiones, la barrera se fisura y se puede filtrar alguna cosa. Ella solamente puede mandarlos de regreso, más no eliminarlos para siempre. Dice que Hikaru especialmente atrae impurezas como si fuera un imán, y lo mismo le pasa a Yoshiki. Cuando estaba en la montaña, ellas iban para allá sin bajar a la aldea, pero ahora están pasando desastres por todos lados, diciéndole que es más bien cosa de las impurezas que por Hikaru directamente, pero es inusual ver tantas de golpe. Hikaru se despierta asustado preguntando dónde está. Tiene una mirada de alerta, entonces Kurebayashi le ofrece algo de comer, haciendo que él se emocione por probar esa delicia. Ya que se calmó un poco, ella aprovecha para preguntarle qué
qué es en realidad. Hikaru responde que no lo sabe. Entonces ella le cuenta que hace tiempo su esposo volvió a la vida igual que le pasó a Hikaru. Era como un ente que tenía en su cuarto e interactuaba con su familia. Sabía que eso no estaba bien, pero quería alargar lo que más pudiera ese tiempo valioso. Hasta que, un día, simplemente pasó lo impensable. Ella sabía que era una bomba de tiempo, pero lo de Hikaru es algo distinto. Su esposo era una impureza común y corriente. Hikaru es más bien un ser que trasciende la vida misma. Yoshiki le pregunta si sabe algo de Nonuki-sama. Por desgracia, ella no sabe nada, quedando en un punto muerto. Pero sí les puede decir que si las impurezas siguen apareciendo, mucha gente puede morir y que es lo que planean hacer. Hikaru no entiende el valor de una vida, pero sabe que Yoshiki no lo va a dejar pasar. Por eso, lo que es importante para Yoshiki también lo va a hacer para él. Hikaru dice que por fin encontró un lugar y quiere protegerlo. Yoshiki también decidió seguir con él pase lo que pase, pero claramente no quiere que nadie muera. Ella entiende su determinación de no querer abandonar a nadie en el camino. Entonces les dice que hagan algo todos juntos. Sabe que son buenos chicos, aunque el brazo de Yoshiki es preocupante. Esa tarde, Tanaka está en el altar que destruyó. El monstruo de antes se le aparece por la espalda corriendo directamente hacia él. Lo atraviesa como si nada, mostrándole los recuerdos del encuentro con los dos. Y parece que todo era parte de su plan para encontrar lo que buscaba. Cuando los chicos salen de casa de Kurebayashi, les dice que la gente del pueblo le debe muchos favores. Entonces que le digan al viejo Takeda que son sus amigos para que colabore. Y luego también quiere decirle algo a solas a Hikaru, advirtiéndole que Yoshiki no se puede mezclar más de lo que ya lo ha hecho, o si no, él ya sabe que no podría volver a pasar nunca al mundo de los humanos. Después de eso van a comprar algunas cosas, mientras que Yoshiki piensa que la vida de la aldea sigue como si no pasara nada. Al salir de la tienda, Yoshiki dice que va a regresar solo pues tiene algo que hacer y que no se preocupe. Él fue a un cobertizo donde tienen las tumbas simbólicas de su pájaro y del verdadero Hikaru. Nadie más lo sabe pues todo el mundo cree que está vivo, pero Yoshiki promete que no lo va a olvidar. Hikaru entra diciendo que tiene muchos recuerdos de ese lugar, pues es donde solían jugar cuando eran niños. Ve la tumba preguntándole en qué se diferencia al original. Yoshiki le dice que Hikaru entendía muy bien el ambiente que lo rodeaba. Era reservado pero muy astuto, pero la principal diferencia es que él nunca va a regresar. Hikaru le pregunta si acaso estaba enamorado de él. Lo dice porque pues se puso muy nervioso cuando se estaba quitando la camisa por primera vez. Yoshiki le responde que no quiere hablar de eso. Ya puede ver su cuerpo sin sentir nada y que no debería preocuparse por los dilemas emocionales. Hikaru entiende que no tiene esas emociones y que es muy diferente a los humanos, pero aún así siente que ellos dos tienen algo especial. Yoshiki le dice que deje de forzarse y que a él no le importa que no sea humano, pues en realidad eso no es necesario acariciándole la cabeza. Claramente no quiere que lastime a nadie más, pero piensa que en vez de forzarlo a que se adapte, tal vez puedan encontrar un lugar para que sea el mismo. Poco después repasan toda la información que tienen, todo lo relacionado a Nonuki-sama y que estaba como encerrado en la montaña. También está el tema de Hichi-san que mencionó su abuelo, que era como para un ritual o algo así. Además de que ahora saben que ellos son como un pararrayos para las impurezas y deberían andar con cuidado. Yoshiki se pregunta si será como una especie de dios, pero él responde que si lo fuera, ¿por qué le preocuparían esas cosas? Aunque si salir de la montaña afecta tanto a todos, tal vez debería volver. Yoshiki le responde que ahora encontró un hogar y no tiene por qué hacerlo. Kurebayashi ya dijo que los iba a ayudar, entonces tienen que encontrar una solución. Solamente tienen que atrapar todo en la montaña de nuevo y él no volverá a lastimar a nadie. Está convencido de que si siguen investigando lograrán descubrir por qué las atrae y cómo eliminarlas. Así que no se rinda tan fácilmente y lo primero es ir a hablar con el viejo Takeda. Tal vez no los vaya a tomar en serio pues ese viejo nunca sale de su casa, pero ahora es la única pista que tienen. Deciden ir hasta allá y es una señora quien les abre la puerta. Le dicen que tienen preguntas para el viejo para una tarea, pero ella responde que él no está en condiciones de responder a nada. Hikaru salva la situación diciendo que fue idea de Kurebayashi. La señora reconoce el nombre, entonces les dice que esperen un momento. Los dejan pasar y la casa es un poco espeluznante. El viejo Takeda les dice que traigan a Kurebayashi de inmediato. Pasó años buscando un medium de verdad y necesita que ella vaya enseguida pues va a ser el próximo en ser juzgado. Hikaru le pregunta si se refiere a lo que pasó con la vieja. Takeda responde que las impurezas se tragaron la aldea y eso bajó de la montaña. Hikaru le pregunta si está hablando de Nonuki-sama. Entonces el viejo enojado le dice que es culpa de los Indo y que por ese acto blasfemo muchas personas murieron. Por eso cada hombre de su familia tiene que subir a disculparse y a regresar el favor que les hizo, gritándole a Hikaru que él ya sabe de lo que está hablando. Yoshiki le pregunta si acaso es de la hambruna de los libros de historia, pero el viejo responde que eso era una maldición, pues el pedido que le hicieron desató su ira. Hikaru le pregunta qué fue lo que hizo su familia, pero el viejo se enoja diciendo que si no lo sabe con razón falló el rito, y gritándole que analice su apellido y el templo que tiene en su casa. Yoshiki le dice que se calme, pero entonces Hikaru dice que esto es muy malo, pues algo ya está dentro del anciano. De repente, él empieza a retorcerse. Dice que cuando subió a la montaña lo vio claramente. Su cara sin vida se empieza a transformar como en el de una mujer, toma la katana que le dio Tanaka y está a punto de atacar a Hikaru. Por suerte, Tanaka llega para detenerlo, quitándole el arma y pateándolo adentro. Hikaru le pregunta quién es él, pero Tanaka dice que debe confirmar algo cortándole la cabeza en un solo movimiento, aunque no sale nada de sangre sino algo diferente. Todo pasó tan rápido que los dos se quedaron sin palabras. Tanaka dice que sintió que el viejo estaba en problemas y llegó justo a tiempo, diciéndole a Hikaru que por fin pudieron conocerse. Yoshiki asustado recoge la cabeza preguntándole si está muerto, y es ahí que la criatura que tiene adentro sale desde su cuello. Yoshiki no sabe cómo reaccionar, pero de repente esa cosa ataca a Tanaka sin pensarlo. Él solo
se empieza a reír como un loco, mientras que Yoshiki aprovecha para intentar unir la cabeza desesperadamente. Después de forcejear un poco, el ataque se detiene y Hikaru vuelve a estar completo, pero Yoshiki se desmaya por la impresión. Cuando despierta, está en la sala de un hospital. Su madre estaba preocupada, preguntándole si en serio lo atacó el viejo Takeda, pues se corrieron los rumores de que fue una riña de vecinos. Yoshiki le pregunta que dónde está Hikaru, pero él está justo al lado, completamente inconsciente y con una línea en su cuello. Por su lado, Tanaka piensa que tardó mucho, pero por fin tuvo suerte en encontrar lo que estaba buscando. Por fin se acerca a su meta final, además de que esa cosa ahora es diferente y ahora tiene esta conciencia de sí mismo. Yoshiki espera que Hikaru se recupere, pero probablemente tarde más que una herida normal. Takeda le cuenta a Tanaka que su padre murió por un infarto. Él se disculpa pues no pudo llegar a tiempo, pero la verdad es que para Takeda es hasta un alivio que haya pasado. Tanaka le pregunta por sus lentes, dándonos a entender que es completamente ciego por culpa de un trastorno paranormal, y esos lentes que lastimosamente le dio su empresa son lo que lo ayuda a mirar. Pero pues eso es algo con lo que carga hace siglos. Takeda asustado le pregunta cuál es su verdadera intención en la aldea. Él le responde que solo es trabajo, pero Takeda quiere saber sus motivos personales. Él solamente se ríe diciéndole que se va a encargar de Nonuki-sama sin ninguna duda. Está del lado de los humanos, solamente que ahorita tiene cosas que hacer. Yendo con Yoshiki, su madre le pregunta si está bien y que qué diablos fueron a hacer a la casa de ese tipo. Él solamente responde que está bien. En ese momento su padre llega corriendo del trabajo preguntándole si está bien, pero aunque diga que sí, él no lo cree del todo. Al día siguiente en el hospital, Hikaru no reacciona. Esta vez también está Kurebayashi acompañándolo y en las noticias hablan de un túnel embrujado. Ella le cuenta que se dice eso del túnel porque hace años encontraron restos humanos ahí. No uno ni dos, sino cientos de torsos humanos. Luego aparecieron huesos de brazos en otra aldea, huesos de una pierna en otra, y se tenía la creencia de que enterraban a los muertos por separado. Pero lo raro es que los cráneos nunca aparecieron. Yoshiki cae en cuenta de que todos los monstruos que han visto siempre les pasa algo en la cabeza. Ella les dice que ese tipo de la katana sigue siendo un misterio, aunque no ha hecho nada en 2 días. Yoshiki le pregunta si acaso será un medium que enviaron para exorcizar a Nonuki-sama. Ella se ríe diciendo que eso no es algo que se pueda exorcizar. Si es alguien muy misterioso, entonces lo mejor sería sacarlo de la aldea. Le dice a Yoshiki que esté alerta y si pasa algo la busque directamente. Y mientras tanto, ella va a investigarlo, pensando si acaso lo habrán enviado de la empresa. En ese momento Hikaru despierta, y en una mirada diferente, y Yoshiki se da cuenta, pero cuando lo mira a los ojos, es como si fuera consumido por la sola presencia. Kurebayashi interviene haciéndolo reaccionar y preguntándole a Hikaru su nombre. Parece que él ya reaccionó sin entender demasiado qué está pasando, pero Yoshiki se ve muy aliviado. A Hikaru le está doliendo la herida, lo cual es extraño, y Kurebayashi le dice que se ve más débil que antes, confesándole que desde que lo conoció, ha pensado que no es tan grande como la presencia de la montaña. Yoshiki dice que eso debe ser su culpa, pero Hikaru le dice que no es así. Ese tipo de los lentes tenía una katana extraña y sabía qué podía hacer con ella. Yoshiki se sigue echando la culpa, preguntando qué pasaría si lo vuelve a atacar. Hikaru le responde que entonces huiría, y si lo llega a cortar, pues él tiene que estar ahí para unirlo. Yoshiki le pregunta si la marca de su cuello se va a curar, pero él ni siquiera se había dado cuenta, bromeando con que se le puede caer en cualquier momento. Al día siguiente regresaron a la escuela. Molestan a Yuta con que era el más preocupado. Él dice que no, y luego le pregunta a Yoshiki si está escribiendo sobre Unuki-san, diciendo que él sabía una historia. Unuki era un código que se usaba antes en la aldea. Había escasez de comida y debían reducir las bocas. Por eso inventaron una sustancia para causar abortos con el mercurio de la montaña. Esa era la medicina Uronuki. Yoshiki le pregunta si de ahí viene el nombre de la montaña prohibida. Yuta dice que sí. Cuando usaban esa droga, la gente subía a decir que hacía una ofrenda para Unuki-sama. Por eso terminaron diciendo que era el dios de la montaña. Y después de eso, las enfermedades empezaron a disminuir misteriosamente. Pero entonces, Hikaru les pregunta qué pasaría si ese dios estuviera por ahí poseyendo a algún amigo. Yuta responde que seguramente se darían cuenta y lo mandarían de regreso a su montaña. Asako no dice nada y Yuki dice que seguro él se sentiría fuera de lugar e intentaría volver por su cuenta. Yoshiki corta el ambiente preguntándole cómo sabe tanto de eso, pero es que el hermano de Yuta está obsesionado con las cosas de ocultismo. Yoshiki le pregunta si puede escribirle, pues quiere hacerle algunas preguntas. Mientras esperan, no pueden creer que alguien sepa de eso. Y Hikaru le pregunta si él también quiere irse a Tokio a estudiar cosas raras. Yoshiki le responde que sí, pero lo más importante es que le pregunta si recuerda cómo fue que llegó a su casa anoche. Vuelta al aula, ya le respondieron a Yuta. Les cuenta que cuando se dividió el territorio, Unuki-san ya no era una figura religiosa, pero sí se corría el rumor de una maldición. Los fieles de otra religión llegaron y por eso hay tantas iglesias aledañas. Eso hace pensar a Yoshiki que ahí no hay ninguna iglesia sino solo un templo, y preguntándose si será verdad que la religión desapareció, pues tal vez simplemente cambió de nombre con el tiempo. Piensa que como pasó a ser una deidad maldita, la gente no sabía a quién acudir, adoptando nuevas religiones en el proceso. Sin embargo, específicamente en su aldea aún hay gente que cree en él, diciendo que es como si ese lugar no tuviera permitido olvidar, pues aún deben pagar por un pecado. Hikaru le dice que deje de ignorarlo, pero cuando Yoshiki lo mira siente algo extraño. Actúa como si nada, entonces Hikaru pregunta cuánto sabrá Tanaka, pues no volvió a aparecer. Yoshiki dice que tienen que actuar antes de que él lo haga, dirigiéndose así al templo de los Indo en la noche. Pero cuando encienden la luz es un santuario lleno de cabezas de madera. Cuando Hikaru las toca es como si le llegara un recuerdo. En él, su padre le contaba que las cabezas eran ofrendas para Unuki-sama. Le contó lo de las plagas y la hambruna y por eso decidieron hacer las ofrendas para tener su bendición. Las de madera son solamente para honrar a los muertos y su familia ha sido la encargada de cuidar ese templo por generaciones. Le contó que las otras partes del cuerpo debían enterrarse
alejarse lo más lejos posible. Hikaru le dice que eso es aterrador, preguntándole de quién son las cabezas. Su padre le responde que eran de ancianos o de gente enferma. Le pregunta si vio el templo en miniatura de las afueras. Hikaru dice que entonces todos son unos asesinos, y el padre le responde que sí. Mataron a miles en secreto para las ofrendas, diciéndole a su hijo que él es el karma de la aldea y no puede olvidar por nada sus pecados. Es demasiada información para Yoshiki. No puede creer que la ofrenda fueran cabezas humanas, y cuando Hikaru revisa, dice que desapareció la que debería estar ahí, pues claramente Tanaka la cogió para hacer sus cosas. Hikaru dice que no tiene sentido, pues no necesita cabezas para hacer milagros. Yoshiki le pregunta si recordó el pecado de su familia, pero eso aún está borroso. Piensan que deben obtener más información y creo que él ya tiene una idea de a quién preguntarle, para luego mostrarnos lo que pasó en la noche. Hikaru estaba como en un trance pensando que tenía que saciar su hambre comiéndoselos a todos en la aldea y yendo directamente a la casa de Yoshiki. Este le abrió como si nada, pero Hikaru, al sentir la calidez de su alma, pudo entrar en razón y marcharse del lugar. Poco después, Yoshiki piensa que hace mucho no habla con su padre. Entra en su estudio, lo cual lo sorprende, pues parece que cuando era niño tenían una buena relación. Yoshiki jugaba con sus muñecos diciéndole que él prefería los monstruos porque eran geniales, pero que era muy triste que ellos siempre perdieran y que deberían hacer un acuerdo con los humanos, diciendo que cuando creciera iba a estudiar a los monstruos y ser un experto. En la actualidad, su padre intenta hacer conversación, pero Yoshiki no colabora mucho. Dice que quiere preguntarle sobre el padre de Hikaru y cuál era el pecado de su familia. Su padre le pregunta quién le contó eso y él responde que estuvo investigando. Su padre responde que habían acordado no cargar a sus hijos con esas cosas, ahora mostrándonos un recuerdo de él. Kohei, el padre de Hikaru, decía que tenía que casarse rápido con Yuki. Aunque ya lo haya rechazado muchas veces, su familia tiene la presión de casarse pronto. Toshi le pregunta por qué, entonces Kohei responde que hace mucho un jefe de la familia perdió a su esposa por una enfermedad. El joven subió a la montaña para darla como ofrenda, pidiendo un deseo egoísta. Quería revivir a su esposa como fuera y a cambio entregaría muchas cabezas que no fueran de su familia. Ese mismo día, ella revivió, pero también un tercio de la aldea fue exterminado. Diferentes situaciones extrañas atacaron, pero todas relacionadas con la cabeza. Como era el trato, nadie de la familia Indo murió, pero la esposa revivida solamente era una cabeza parlante, la cual volvió a morir unas pocas horas después. Y así, misteriosamente se acabaron las plagas y las muertes raras, diciendo que sus ancestros tuvieron muy mala suerte, pues por más cabezas que ofrecieran nunca pasaba nada. Toshi le pregunta que de todo eso es la verdad, a lo que él responde que no lo sabe, pero todavía tienen la cabeza de ella en su templo y que se llama Hichi-san. Toshi le pregunta si en serio le da igual todo eso. Él le responde que es como una carga que algún día tendrá que pasarle a sus hijos. Y así es como los hombres Indo llevan a Hichi-san cada 5 años a la montaña para disculparse y rogar que no baje al pueblo. Antes de morir, Kohei peleó con los ancianos para poner fin a esa tradición. Les dijo que Unuki-sama no era lo que creían y el rito era inútil, pensando si su muerte realmente habría sido un accidente. Yoshiki le pregunta qué sintió cuando su amigo murió, a lo que él responde que es como si se hubiera llevado todo lo bueno de la aldea. Y Yoshiki odia parecerse tanto a él. Su padre le dice que en realidad no se parecen, pues él tiene la bondad y la fuerza de su madre. Yoshiki le pregunta por qué no se lo dice a ella y por qué ya no hablan más. Él le responde que tiene miedo pues ella es demasiado fuerte. Tiene miedo de algún día perder su lugar. Yoshiki le pregunta si en serio es tan importante eso. Entonces, él dice que la gente desea lo que no tiene, diciendo que tendrá que esforzarse en hablar con ella y haciendo que él piense en Hikaru. Yoshiki le pregunta si puede prestarle algunos libros y la hermana desde afuera está muy aterrada pues ellos dos están hablando. Por el lado de Hikaru, él también está procesando lo de los sacrificios, pero luego lo llaman desde la espalda pues ya está la cena. Yoshiki piensa que tiene sentido lo del rito de los Indo. Lo que no entiende es que esa zona estaba plagada desde antes de la masacre y cuando ocurrió todo lo malo paró. Se supone que Nonuki-sama evitaba que las cosas malas pasaran, porque es como un pararrayos. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo antes de esa masacre? Antes de lo de Hichi-san no había conseguido ningún deseo. Entonces, no entiende si acaso esta chica era tan especial o qué era lo que pasaba. Y también, ¿por qué hay tantas impurezas ahí? Debe descubrirlo lo antes posible para que Hikaru no tenga que volver. Pero entonces deja caer los libros, abriendo uno que parece religioso y dándose cuenta que hay un dibujo de lo que parece ser Hikaru de hace mucho tiempo. En la escuela, las chicas hablan de cuando los otros faltaron a la presentación del coro, preguntándose si estará todo bien. Yoshiki le contó toda la historia a Hikaru y él se emociona preguntando si en serio le preguntó a su padre, pero es que tenía que hacerlo porque nadie más conocía tanto a Kohei como él. Hikaru le pregunta cómo era el real, pues se siente un poco culpable de que añaran su cuerpo. Yoshiki le responde que era más débil, preguntándole por qué se partió en dos y sacando el hueso para devolvérselo, pues seguramente así no sentirá más dolor. Hikaru le dice que aunque lo tome, tal vez no vuelva a ser como antes, además de que Yoshiki podría intentar apuñalarlo de nuevo. Él se pone muy serio diciéndole que no lo hará y contándole que Hikaru era un desaplicado que le iba bien en los deportes. Podía hablar con cualquiera y a todos en la escuela le caía bien. Siempre le decían que a una chica le gustaba y él se ilusionaba con la idea, pero la verdad es que nunca pasó nada. Antes de morir iba tras una chica del grupo B porque se parecía mucho a la de un manga. Era despreocupado y un chico muy fuerte, pues en realidad nunca lo vio derramar una lágrima, preguntándose si en el fondo él sí quería llorar. Hikaru le pregunta si lo extraña, pero pues la respuesta es obvia. Cuando salen de ahí, Yoshiki le pregunta si no sabe qué pasó con la cabeza. Hikaru se detiene sosteniéndose el cuello diciendo que no es dolor, pero algo extraño le está pasando. Su expresión cambia y esa cosa empieza a salir en la escuela. Yoshiki escapa preguntando por qué pasó de repente, mientras que eso va tras su alma. Él no puede bajar porque hay más estudiantes y cuando voltea
vea, Hikaru ya está completamente transformado al lado suyo. Yoshiki queda paralizado por el miedo mientras es consumido poco a poco, aunque cuando está como en trance, piensa que en realidad esa sensación ya no le molesta tanto, y si acaso es que ya se mezcló. Hikaru reacciona preguntándose qué acaba de hacer. Se levanta asustado diciendo que debió imaginarlo. Después de todo, él es un monstruo que no debería estar ahí. Yoshiki le dice que no diga esas cosas pues no le hizo nada, pero Hikaru asustado escapa y él no puede detenerlo. De camino a casa, piensa que todo el tiempo se vio como un humano y por eso lo aceptó, pero aunque ahora esté cambiando, incluso él merece un lugar al cual pertenecer. En la escuela está lloviendo demasiado y Asako se ve muy distraída mojándose con la sombrilla en la mano. Por el lado de Hikaru, él corrió directo a donde Kurebayashi. Un poco más calmados, cuando ella le habló de mezclarse, se refería a que uno de esos entes se metiera a su cuerpo. Algo así fue lo que le pasó a su hijo y cuando ocurre, las impurezas se ven más atraídas a él, pero ella no quiere ni imaginárselo. Él le confiesa que aunque se imagine al alma, en realidad no sabe lo que vale una vida y que los sentimientos de los humanos son complicados, pero aún así, Yoshiki le dijo que no era necesario que fuera humano, por eso no quiere lastimar a nadie. Sin embargo, últimamente no puede controlarse. Ella le dice que tal vez es como un animal herido que reacciona por instinto. Hikaru pregunta si es porque está débil, pues no quiere que su instinto lastime a Yoshiki. Kurebayashi piensa que un paso en falso con él podría destruirlo todo, y él le pregunta si acaso la solución es volver a la montaña, pues seguro así habrían menos impurezas y todos estarían más seguros. Ella no quiere admitirlo, diciéndole que eso no arrancaría el problema a raíz, pero Hikaru sabe que solo está siendo amable, diciéndole que va a estar bien. Sin embargo, empieza a llorar mientras se pregunta por qué y que no quiere estar solo. Ella lo ve tan indefenso que piensa que en ese estado tal vez pueda arrancar eso de su cuerpo. De cualquier forma, no hay ningún final feliz, pero se detiene al último momento como queriendo alargarlo más. Cuando Hikaru se va, ella piensa que esa cosa no lleva ni un año dando vueltas y es muy injusto. Sabe que alargar lo inevitable podría causar daños mayores, pero seguro él también tiene una familia que lo espera. Y justo en ese momento, una chica en traje toca su puerta. Por su lado, Hikaru piensa que la investigación podría ayudar, pero eso no quita el hecho de que igual sea un monstruo. Y él tampoco quiere ser un humano. Querer un hogar tal vez fue muy ambicioso, aunque cuando llega a casa, su madre lo saluda con calidez, diciéndole que entre antes de que se resfríe. Después de todo esto, Hikaru está perdiendo la cabeza, simulando una conversación con sus muñecos de que uno tiene que irse y el otro no quiere dejarlo. A la mañana siguiente, en casa de Yoshiki, su familia está desayunando y parece que al menos ahora él se habla un poco más con su padre. Cuando llega a la escuela, todos están felices pues es el último día antes de vacaciones de verano. Yuta aún no se recupera, además de que Asako se ve deprimida. Por lo visto, Hikaru llega tarde y en vez de unirse a los demás en la asamblea, se quedó dando vueltas por la escuela. Asako también se retira porque se siente mal, encontrándolo en el aula. Pasando a Tanaka, este fue a casa de Takeda pues quería hablar con él acerca de Nonuki-sama, diciéndole que parece que todo este tiempo esa criatura ni siquiera existió. En realidad era un dios falso inventado por la aldea y el rito ese nunca tuvo sentido. Takeda le pregunta de qué está hablando. Entonces, él responde que todo eso fue por otra razón, pero él está ahí para hacer algo al respecto, y si lo logra, la aldea podrá evitar su destrucción. Volviendo a Hikaru, él se ve feliz hablando de las tareas de las vacaciones y ese tipo de cosas. Asako por su lado no se ve muy tranquila, preguntándole si después de todo no es el verdadero Hikaru, pues el otro día lo vio y todo era muy diferente. Hikaru se mantiene calmado, responde que está dándole demasiadas vueltas y si acaso le va a decir a los demás. Ella le dice que no, le da un poco de miedo saber que no es el real y es más raro que Yoshiki siga actuando como si nada, pero deja salir una lágrima mientras le dice que ella no puede hacerlo. Sin embargo, se dio cuenta de que tampoco puede odiarlo. Él le pregunta si incluso después de arruinarle el oído y disculpándose por eso, contándole que le prometió a Yoshiki no lastimar ni quitarle la vida a nadie más. Ella tiene una risa nerviosa diciéndole que entonces no es humano. Le pregunta si el verdadero Hikaru está en alguna parte, a lo que él responde que no, pues este cuerpo no es más que un caparazón. Ella lo entiende, pero no puede evitar llorar, pues aún guardaba las esperanzas. Hikaru se apresura a limpiarle las lágrimas, aunque él mismo no sabe por qué lo hizo. Se da cuenta de que en realidad todos debieron haber llorado la muerte de Hikaru, pero como él estaba, nadie lo notó. Se pregunta si acaso hubieran llorado todos juntos, Yoshiki no estaría sufriendo como ahora, y tal vez así todos habrían podido seguir con sus vidas. Él no quiere ocasionar tanto daño, disculpándose con Asako. Así, después de clases, ya empezó el verano y los niños juegan en el río. En casa de Yoshiki fue su familia, que lo hace sentir un poco incómodo porque le dicen que se corta el cabello y que si ya tiene novia. En ese momento, Hikaru llama a la puerta preguntándole si quiere salir a algún lado. Cuando van en tren, Hikaru se disculpa por lo del otro día. Yoshiki le dice que los dos ya se intentaron matar, entonces que están a mano. También agradeciéndolo por rescatarlo de su familia. Le dice que él puede entender lo que es buscar un lugar, pues él mismo siente que no pertenece a esa aldea. Hikaru corta el ambiente tenso haciendo caras y logrando que por fin se ría. Parece que fueron a comprarle un flotador a Kaoru. En realidad llevarlo inflado no es nada práctico, pero él no quiere llevarlo de otra forma. Después de eso, Yoshiki le pregunta si ya recordó algo de Unuki-sama. Él dice que los recuerdos han ido volviendo poco a poco, principalmente la parte de cumplir deseos, pues siente que puede hacer realidad cualquier cosa y preguntándole si quiere ponerlo a prueba. Pero Yoshiki dudando le dice que mejor no lo hagan. Le dice que aunque ya sepan eso, aún no tienen idea de cómo resolver lo de las impurezas, sin mencionar ese dibujo extraño. Hikaru lo distrae haciendo que el gato baile, y pues claramente este lo golpea porque eso le molesta a cualquier gato. Hikaru le dice que no van a llegar a nada solo pensándolo ahí. Entonces le propone ir al mar pues quiere verlo aunque sea una vez. Cuando llegan allá, él se emociona un montón pues ese lugar es impresionante. No duden en meterse al agua jugando por todos lados. De repente ve una serpiente. A esta le brilla
brillan los ojos de rojo y luego se va pacíficamente. Yoshiki le pregunta por qué se quedó parado de repente, pero él, en vez de contarle, le dice que cumplieron la promesa de ir al mar, mientras pregunta qué estarán haciendo sus otros amigos, si acaso se habrán enojado cuando faltaron al coro y que en realidad a él le habría gustado cantar con ellos, empezando a tararear la canción. Ya entrada la tarde, Hikaru le cuenta que el real antes de morir pidió un deseo. No quería entristecer a nadie, ni tampoco dejar a Yoshiki solo. Por eso es que él apareció en ese lugar. Sin embargo, siente que no va a poder durar mucho más con esa farsa, y que cree que debería volver a la montaña. Yoshiki se queda sin palabras, entonces Hikaru continúa. Dice que últimamente no para de atacarlo y tal vez es su naturaleza. Es como si intentara llenar un vacío deseando hacerlo con almas. Seguramente él no lo entienda, pero le preocupa empezar a quitar vidas de nuevo. Y lo que puede asegurar es que no quiere hacérselo a él. Por eso, si vuelve a la montaña, lo más probable es que Yoshiki pueda vivir tranquilo el resto de su vida. Él le grita que no puede hacer eso y entonces ¿para qué investigaron tanto? Pero Hikaru responde con una sonrisa que el monstruo se va y él acepta que perdió a su amigo. Yoshiki enojado le pregunta si no quiere quedarse. Le dice que es un idiota y le pregunta si acaso puede salir de ese cuerpo cuando quiera. Hikaru en realidad no lo sabe. Entonces Yoshiki le grita que ese es el punto. Aún no saben nada y no puede aceptar un plan tan tonto. Hikaru le dice que es el único plan, pero Yoshiki le dice que eso no importa y que deje de preocuparse por esas cosas. Hikaru con una sonrisa le dice que él y su amigo son muy diferentes. Ni siquiera tienen la misma comida favorita. Le dice que tal vez para Yoshiki solo fue un reemplazo de su amigo, pero para él fueron momentos muy valiosos que le dio a pesar de lo que era, diciéndole que lo quiere mucho. Aunque no como algo romántico, sino como un sentimiento que no pueden entender los humanos. Eso es lo que él siente realmente. No como Hikaru, sino como el monstruo que vive dentro. Yoshiki no puede aceptarlo pensando que él es el verdadero monstruo. Siempre se ocultó tras una fachada y rogaba que su amigo se salvara. Pero eso era porque así también se estaba salvando al mismo. Y en realidad, todo lo que hizo no fue más que un deseo egoísta por no aceptar la responsabilidad. Hikaru le agradece por todo. Entonces Yoshiki le grita que no. Él ya no puede seguir con su vida como si nada, aunque sabe que en el fondo la decisión de Hikaru no está equivocada. Hikaru lo empuja al mar diciéndole que tampoco le gusta eso. Yoshiki cae al agua mientras piensa que no quiere eso. Se levanta empujándolo de vuelta, diciéndole que para qué fue todo eso entonces. Hikaru le dice que por eso se va a ir, pero Yoshiki lo patea diciéndole que deje de ser egoísta. Todo mientras que Tanaka los observa desde la orilla. Yoshiki le grita que él también es un monstruo que vive escondiéndose para que nadie lo descubra. Parece que por fin está hablando desde su corazón, diciéndole que quiere estar con él. No es el reemplazo de Hikaru y no quiere que se vaya de su vida, aunque sabe que él también es egoísta. Hikaru llorando le pregunta si en serio eso es lo que siente. Le dice que está bien y que tardó mucho en confesarse. A Yoshiki le vuelve la ilusión de los ojos. Hikaru solamente le dice que se ha vuelto mucho más malcriado y ya entrada la noche, ellos se quedaron un rato más mirando el mar. Yoshiki ahora se avergüenza solamente de verlo, pero entonces Tanaka llega con ellos para devolverles el flotador que habían dejado en el mar.